Los impactos neurológicos de Yoga Asana, un estudio de FNIRS, autores Michelle Goodrick, Edgar Guevara y Samuel Kolosovas, en cooperación de Coposit y la Universidad de San Luis Potosí Autónoma. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 280 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión. Esta misma organización estima que en México las tasas de depresión aumentaron del 3% al 27% tras la pandemia de COVID-19 en 2020. Las imágenes cerebrales obtenidas mediante resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones han demostrado que la corteza prefrontal es una de las áreas más afectadas en pacientes con depresión. Por lo tanto, la corteza prefrontal es una región clave para el estudio de trastornos de estado de ánimo como la depresión y la ansiedad. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el yoga? Cada vez más los estudios científicos demuestran que la práctica de yoga es eficaz para reducir muchos de los síntomas asociados con la depresión y la ansiedad. De hecho, un metaanálisis publicado en la revista del British Medical Journal concluyó que la práctica de yoga es más efectiva para aliviar los síntomas de la depresión que los tratamientos farmacológicos, la relajación sola y otras formas de ejercicio, y además sea más accesible y tolerable que otras formas de ejercicio. Pues, ¿qué es el yoga? El yoga es una disciplina milenaria compuesta por diversas formas físicas, conocido como asana, control de la respiración, conocido como pranayama, observación interna, pratyahara, y métodos meditativos, dharana y dhyana, junto con un código ética, yamas y niyamas, que ha sido practicado en la India durante miles de años con el objetivo de alcanzar la liberación del sufrimiento tanto físico como psicológico, conocido como samadhi. Recientemente, el yoga fue introducido en el mundo occidental por Swami Vivekananda. Lo describió como la ciencia de la mente. Ahora, más de 300 millones de personas practican yoga en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su gran popularidad y de los beneficios comprobados, aún sabemos poco acerca de lo que ocurre en el cerebro durante la práctica de yoga asana. Esto se debe en gran parte a las limitaciones de la tecnología. Por ejemplo, es complicado realizar la mayoría de las posturas de yoga dentro de un tubo de resonancia magnética funcional o con un electroencefalograma debido a la interferencia de cables y ruido externo, como los movimientos físicos. Pero, gracias a la colaboración de ingenieros y físicos dedicados, ahora contamos con la espectroscopía de infrarrojo cercano funcional, o mejor conocido como FNIRS. Ahora, con un gorrito ligero, no invasivo y portátil, podemos investigar el cerebro en movimiento, sin laboratorio, cables o tubos. ¿Y cómo funciona el FNIRS? Para entender cómo funciona el FNIRS, primero necesitamos conocer las características únicas de la luz infrarrojo cercana. Gracias a esta frecuencia única, la luz NIR puede atravesar la piel y los huesos sin causar daño. Una vez dentro del cerebro, es absorbida de forma diferente por las células sanguíneas oxigenadas y desoxigenadas. En términos sencillos, cuando hay más actividad cerebral, entonces los niveles de hemoglobina oxigenada suben, y cuando hay menos actividad cerebral, entonces los niveles de hemoglobina oxigenada bajan. Por lo tanto, con una fuente y un detector de luz NIR, podemos medir la tasa de absorción de sangre oxigenada y desoxigenada en los primeros 3 centímetros de la corteza cerebral, lo que nos proporciona una medición indirecta de la actividad cerebral. Así, con 22 fuentes y detectores de luz NIR ubicados sobre la corteza prefrontal, más 2 canales cortos que ayudan a eliminar el ruido fisiológico, podemos medir y analizar la actividad cerebral durante la práctica de yoga asana. En este estudio piloto, los investigadores diseñaron un experimento en el que 30 voluntarios practicaron 3 asanas comunes de yoga. Las posturas elegidas fueron la postura A, conocido como Tadasana, postura B, conocido como Uttanasana, postura C, conocido como Adho Mukha Shavasana, y postura D, conocido como Urdhva Mukha Shavasana. Siguiendo una presentación en PowerPoint, cada postura se mantuvo entre 25 y 30 segundos, repitiéndose en ciclo 8 veces durante 23 minutos. Antes y después de la práctica, los participantes realizaron mediciones en estado de reposo, sentados con los ojos cerrados. Pues, ¿qué fueron los resultados de ese estudio piloto de yoga asana? Los investigadores observaron que había un aumento de actividad
en la corteza prefrontal, principalmente en el lado derecho, tanto en la postura B, la postura C y también en la postura D en comparación con postura A. Y finalmente se encontraron diferencias significativas entre las posturas. Por ejemplo, la postura B mostró el mayor aumento de la actividad y la postura C impactó el mayor número de canales. Y lo que hemos observado después de la práctica de yoga es una disminución de la conectividad funcional y sobre todo en el lado izquierdo de la corteza prefrontal. La conectividad funcional se refiere a la relación o conexión entre diferentes áreas del cerebro. Esto lo medimos comparando los estados de reposo antes y después de un estímulo o una actividad. Pues, ¿qué significa todo eso? La mente de mono es una analogía que se usa en el yoga para describir una mente hiperactiva. Por otro lado, rumiar proviene del comportamiento de las vacas al masticar su comida. Rumiar es como cuando las vacas y otros animales comen su alimento varias veces. Primero mastican y tragan y luego, más tarde, sacan esa comida del estómago para volver a masticarla bien hasta 5 veces. Por eso en la psicología usamos la palabra la rumiación negativa para describir la tendencia a repetir pensamientos negativos. Otro síntoma muy común en personas que sufren de depresión y ansiedad es una sensación de desconexión y aislamiento de su mundo y de su propio cuerpo. Debido a los expertos como Ian McGilchrist, autor, psiquiatra, investigador y profesor de Oxford, el hemisferio izquierdo está asociado con el lenguaje hablado y produce un límite en perspectiva que puede resultar en una sensación de separación o desconexión. En cambio, el lado derecho está asociado con una amplificación en percepción, permitiéndonos entender con más claridad y honestidad el contexto de una situación y la conexión con nuestro cuerpo y el mundo externo. Además, dice que los hemisferios del cerebro funcionan conjuntos, inhibiendo la actividad del otro, y parece que eso es exactamente lo que hemos observado en ese experimento. La hipótesis de este estudio sugiere que la práctica de yoga asana aumenta primero la actividad en el hemisferio derecho del cerebro, lo que desencadena una disminución de la conectividad funcional en el hemisferio izquierdo. Este cambio en la conectividad funcional puede resultar en una mente tranquila, reduciendo la rumiación negativa, o sea, calmando la mente del mono y, por lo tanto, reducir las síntomas negativas asociadas con la depresión y ansiedad. Gracias al apoyo de Coposit, estos resultados se han presentado en la conferencia de FNIRS en Birmingham, Inglaterra. ¿Te parecieran interesantes estos resultados? Pues ya estamos analizando los datos de lo que pasó en el cerebro después de 30 días de practicar yoga. Suscríbete para descubrir lo que vamos a descubrir.